Muchas gracias, Francisca y Marlene. Ha sido, la verdad, muy interesante y muy rico poder encontrar un resumen y una presentación que la verdad es que nos muestra la gran importancia de la conciencia fonológica, la gran tarea que tienen sobre todo las educadoras y que vemos que es un prerequisito y que es el punto de inicio del aprendizaje lector. A pesar de que uno hace un trabajo sin letras, uno está trabajando la lectura. Y eso cuesta a veces verlo en todo lo que es los colegios. Bien, los dejo. Quiero darle la bienvenida al ministro Marco Ávila. Mucho gusto, ministro. Y los dejo directamente. Bien, ahora que estamos acomodados, los dejo con el ministro, quien nos va a dirigir algunas palabras de inmediato. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto verlos y verlas, encontrarme con los colegas. Bueno, directo desde el metro a la presentación. Bueno, yo quisiera hoy día compartir algunas reflexiones en torno al título, ¿no es cierto?, de este encuentro, a la invitación que nos hace hoy día Aptus, que nos hace, ¿no es cierto?, la Escuela de Gobierno, y también la invitación que hacemos, ¿no?, desde el sistema educativo sobre la reactivación, ¿no? Y frente a eso, yo quisiera, dado que esta es una conversación de carácter más bien técnica, ¿no?, que pusiéramos algunos antecedentes sobre la mesa cuando estamos pensando en la reactivación educativa, la recuperación de los aprendizajes, el aprendizaje de la lectura, y la invitación que nos hacen, especialmente los organismos internacionales, a aprender de la pandemia, ¿no?, y a que esta transformación educativa efectivamente no nos haga hacer más de lo mismo o más de lo que veníamos haciendo, que probablemente algunas de esas cosas no resultaban. Eso es bien importante señalarlo, ¿no? Yo no uso mucho siempre los resultados de la evaluación SIMS, sabiendo que son muy importantes y que es una buena fotografía, pero yo siempre invito a todo el mundo a recordar que hasta el 2018, que fue nuestra última evaluación, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, no, la última diría yo, con buena implementación fue la del año 2022, que tuvimos de verdad, verdaderamente un éxito en términos de participación de estudiantes. Esto no pasó obviamente ni el 20 ni el 21, ni tampoco el año 2019, ¿no? Y el año 2018, donde ya teníamos algunos estudiantes que no querían, por ejemplo, rendir la prueba. Y nuestros resultados están estancados 10 años y con una baja importante de resultados, especialmente en estudiantes de los segmentos, ¿no es cierto?, medios y altos. Eso es una preocupación, ¿no es cierto?, que nos hace colocar el foco más bien en el sistema en su conjunto, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, quisiera compartir en esta exposición algunas ideas, pero basado principalmente en el recuerdo que tengo, ¿no?, de mi propia experiencia como profesor y como profesor de castellano o de lenguaje, ¿no? Y para eso voy a compartir con ustedes estas reflexiones que se hacen probablemente de mejor forma cuando pasa el tiempo o cuando uno lleva un par de buenos años fuera de las aulas. Esa distancia, ¿no es cierto?, del camino recorrido a uno le permite tener un poquito más de conciencia respecto de cuando hace estas discusiones sobre enfoque, sobre metodología, sobre pedagogía, ¿no? Y quiero compartir con ustedes 4 puntos que me parecen bien importantes cuando estamos analizando temas como este. El primero de ellos es que, y pongo, ¿no es cierto?, como una especie de máxima, y digo, ¿no es cierto?, la enseñanza nunca puede tratarse solo y exclusivamente sobre rutinas, ¿no? Profesores y profesoras estamos frecuentemente enfrentados a ese proceso que para la mayoría de nosotros es muy delicado, ¿no es cierto?, que a veces es tradicional, que está instalado en la cultura escolar,
que es el proceso del diseño de las clases, ¿no? Una gran tensión en nuestro país fue durante muchos años si planificábamos, no planificábamos, si lo hacíamos todos los días, si lo hacíamos, ¿no es cierto?, a qué nivel, incluso en qué nivel de detalle. Este proceso que está, yo diría, a esta altura ya consagrado en la práctica docente, nadie hoy día pondría en duda que es importante planificar la enseñanza y que está asociado, ¿no es cierto?, a muchos elementos, como el tiempo establecido, las actividades que vamos a incorporar, cómo queremos lograr que nuestros estudiantes aprendan, y en el que tenemos que equilibrar incluso, ¿no es cierto?, la profundidad de las acciones, los alcances de las estrategias, el tipo de evaluación que vamos a utilizar, los recursos y tantos otros elementos. Sabemos también que gracias a políticas tan importantes como la política de textos escolares, hoy día en nuestro país el 93% de la matrícula tiene un texto escolar entregado por el Estado y por lo tanto hay un material importante, ¿no es cierto?, de buena calidad, podemos decir hoy día, que permite poder implementar algunos enfoques metodológicos que me imagino muchos de ustedes ya conocen y practican. Con todo esto pareciera ser más fácil, pero la verdad es que esto hoy día no resulta suficiente, ¿no? Y día a día vamos viendo que las actividades muchas veces no entusiasman a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y podríamos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Y aquí mi primera reflexión en torno, ¿no es cierto?, a cuando uno hace discusiones sobre enfoques y metodología, y es que probablemente, y aquí ustedes podrán disentir conmigo también, hemos transformado muchas veces estas experiencias de aprendizaje en ejercicios rutinarios que los estudiantes advierten rápidamente, ¿no? Y que pareciera que fuera una práctica toda la semana, y yo en esto quiero hacer el recuerdo respecto, por ejemplo, del taller de escritura que si bien era un diseño que estaba pensado en la educación básica, yo soy profesor de medio, lo ocupé muchas veces. Y los estudiantes ya sabían que tenía 4 etapas y que esas 4 etapas se repetían y en el fondo como que la tarea terminaba siendo rutinaria. No hay nada más complejo probablemente para el entusiasmo, para la voluntad de aprender, que el ejercicio rutinario, ¿no? Porque el ejercicio rutinario finalmente termina matando ciertamente el interés, y por eso que sin duda siendo importante establecer rutinas de aprendizaje para los profesores que vayan implementándose, tenemos que ser capaces también de hacer ciertos quiebres, y eso es muy importante, por eso que el antecedente respecto de esto hoy día, ¿no? Y ver que probablemente más que plantear problemas, a lo mejor podríamos, ¿no es cierto?, buscar problemas para resolver. O también podríamos tener otros hilos conductores en nuestras prácticas de enseñanza que sean distintas, de tal manera que esto no se suceda una y otra vez, finalmente matando el entusiasmo de los estudiantes porque ya conocen qué es lo que hay que hacer. Descubrir soluciones e imaginar algunas estructuras distintas, por ejemplo, para aquello que estamos realizando. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la comprensión lectora, que es el tema, ¿no?, la materia de la cual hoy día ustedes están discutiendo, a lo mejor no hay una única manera, ¿no? A lo mejor no es un ejercicio únicamente individual, sino que pueden existir ejercicios que sean efectivamente colaborativos, en donde el acercamiento al texto, la comprensión del mismo, la creación de textos posteriores, que podría ser la habilidad superior que uno tiene después, ¿no es cierto?, de hacer el análisis, la comparación, la argumentación o la búsqueda, ¿no es cierto?, de información implícita y explícita, pueda perfectamente ser una manera de demostrar, ¿no es cierto?, esa comprensión de manera más colectiva. Esta puede ser una buena forma de romper el esquema. Comprender un texto puede ser también una actividad que vaya más allá, ¿no es cierto?, de la respuesta a las preguntas cerradas, que sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces es una tendencia muy natural, especialmente con los estudiantes más grandes, ¿no? En el ámbito que se dan, muchas veces estas prácticas tienen relación con el entrenamiento para la respuesta de las pruebas. Está bueno hacer ese tipo de comprensiones con preguntas cerradas, sin duda alguna, pero no puede ser el único tipo de actividad, ¿no? Y por lo tanto, la invitación no es a no tener rutinas, sino más bien a que las rutinas no, de alguna manera, dominen, ¿no es cierto?, todo el diseño de la enseñanza, y menos, ¿no es cierto?, la práctica pedagógica, dado, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes conocen muy bien eso. Creo que podemos hacer maneras, o tener maneras distintas, ¿no es cierto?, de enfrentar una comprensión. Número 2, la enseñanza o los diseños de enseñanza no ocurren en el vacío y muchas veces no tienen un solo orden, ¿no? Si bien la enseñanza de cualquier asignatura, y lo sabemos especialmente los profesores que tenemos formación más bien disciplinar mayormente, implica métodos, formas, propósitos, ¿no es cierto? Y profesores y profesoras exploramos maneras alternativas de poder enseñar en torno a esto, ¿no? Sin embargo, sabemos que para lograr el interés de los niños y niñas y para lograr, ¿no es cierto?, el desarrollo el dominio de competencias que son de orden superior, porque es lo que estamos buscando,
tenemos, ¿no es cierto?, que pensar en que nuestra enseñanza es situada y lo primero entonces es reconocer cuáles son los intereses de los estudiantes en términos de aquello que quieren escribir, pero también de aquello que quieren leer, ¿no es cierto? ¿Qué habilidades de la comprensión lectora en el fondo estamos hoy día buscando? Obviamente las de orden superior. Y depende de aquello, ¿no es cierto?, entonces encontrar nuevos textos que puedan permitir que los estudiantes se entusiasmen, que se involucren y que participen precisamente, ¿no es cierto?, de ese proceso de comprensión. Una de las experiencias que al menos a mí me permitió poder avanzar, quizás en mis propios diseños de clase, tuvo relación precisamente con la actividad de la creación, que es la que viene posteriormente. Yo no entiendo la comprensión, vuelvo a decir, pueden disentir conmigo, yo no entiendo la comprensión si no está asociada a un proceso de escritura posterior o de creación posterior, ¿no es cierto?, que es una manera de orden superior de poder interpretar aquello que un estudiante ha leído, ¿no? Una manera muy inteligente de poder comprobar, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, la comprensión de parte de los estudiantes, efectivamente es la recreación, no del mismo texto, pero de un producto, ¿no?, asociado, que puede ser una escritura, que puede ser una producción de cualquier tipo, en torno a aquello, ¿no es cierto?, que ya se ha escrito. Eso tiene, ¿no es cierto?, una relación muy importante. Eso probablemente también es un desafío mayor, porque claramente no es la actividad formal, ¿no es cierto?, de responder las alternativas de un texto. Para esto yo creo que es importante que profesores y profesoras dejemos, ¿no es cierto?, esa idea, ¿no es cierto?, de que el proceso de aprendizaje es un edificio que se construye, ¿no es cierto?, con ladrillo, uno sobre otro, porque dentro de la sala de clase hay distintos intereses, distintas motivaciones y distintas maneras de poder evaluar esa lectura. Un estudiante podrá responder ese tipo de texto, ¿no es cierto?, que está asociado quizás a la alternativa, pero otro podrá crear quizás un texto nuevo basado en el anterior, demostrando también su comprensión lectora. Y por tanto, abrirse a eso significa que nuestros diseños ya no tienen una única manera de poder, ¿no es cierto?, implementarse dentro de las salas de clase. Esto nos permite entender entonces que la enseñanza no ocurre en el vacío, ¿no?, y que el manual de cortapalo, ¿no?, como se decía antes, no sé si se seguirá diciendo así, el manual de cortapalo ya no sirve, ¿no?, ya no sirve. Lo que sirve son las orientaciones y el proceso, yo diría, especialmente de desarrollo, ¿no es cierto?, profesional, que es revisar las planificaciones y poder mirar, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día ustedes puedan aprender aquí y lo que hemos aprendido profesores y profesoras por años, gracias, ¿no es cierto?, a distintas políticas que ha implementado el Ministerio de Educación, pero también las universidades, la asistencia técnica educativa, tiene que ser sometido críticamente al análisis que nosotros hacemos respecto de la enseñanza que implementamos. Esa enseñanza no se da en el vacío, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, porque quizás uno podría tener, ¿no es cierto?, un manual o un protocolo, pero eso no es así, ¿no? Sabemos que nuestros estudiantes son todos distintos, con inteligencias, con intereses, con capacidades, con voluntades, con historias personales que son muy distintas. Y es por eso que hoy día, cuando pensamos en la comprensión lectora, de qué manera hacemos que nuestros estudiantes no solo recuerdan o entiendan la información, sino que la analicen, la evalúen, la argumenten y puedan recrear a partir de eso, es el gran desafío que podemos dar a nuestros estudiantes de manera simultánea dependiendo de sus intereses, ¿no? Por eso que es importante estas consideraciones. 3. El aprendizaje contempla una dimensión comunitaria. Quizás lo más complejo de lograr en la experiencia docente es efectivamente la disposición al aprendizaje, ¿no es cierto?, la voluntad de aprender, que sabemos hoy día que es muy complejo. Esta es la gran dificultad que tienen los sistemas educativos de masa como los nuestros, ¿no es cierto?, en donde un número importante de la población va a las escuelas. Probablemente hace 30 años atrás, 40, 50 y así más, solo asistían aquellos que tenían intereses, que tenían condiciones, que había voluntad de la familia o que había, ¿no es cierto?, una motivación personal. Historias de esfuerzo, ¿no es cierto?, tenemos miles de esas. Pero hoy día asisten todos los niños a las escuelas, queriéndolo o no. Y por lo tanto el gran desafío de poder entusiasmar a las y los estudiantes, ¿no es cierto?, a involucrarse en los procesos de aprendizaje es cada vez más complejo, ¿no? Y es por eso que quizás tenemos que buscar que nuestras tareas que son históricamente o tradicionalmente desarrolladas de manera individual puedan tener también un componente colectivo, ¿no? En las experiencias de tantas, ¿no es cierto?, como el ABP, que es algo que yo siempre he destacado, al menos, ¿no es cierto?, desde hace un par de años que se viene, ¿no es cierto?, promoviendo desde el propio Ministerio de Educación, se ha hecho mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, por esto. O las redes de tutoría, que son esa experiencia que tantos países latinoamericanos tienen, o algunas experiencias de la Escuela Nueva en Colombia. ¿Cuántas experiencias hay que tienen un fuerte componente de desarrollo
comunitario, ¿no es cierto?, en donde los estudiantes pueden ser tutores de unos de otros, donde se puede dar, ¿no es cierto?, una vinculación bien estrecha en términos de buscar soluciones a las problemáticas, saliéndonos un poco de la comprensión lectora. Lo más difícil quizás, y por eso que me puse a escribir, ¿no es cierto?, estas reflexiones ayer, tenía relación con el temor que al menos yo siempre siento, ¿no?, que el ejercicio de la comprensión y también de la escritura, ¿no?, o de la comunicación muchas veces quede en el ámbito solo de lo individual. Y si bien yo creo que es algo que tenemos que comprobar, porque es una competencia que cada uno de nosotros esperamos llevar a lo largo de la vida para poder, ¿no es cierto?, desempeñarnos de la mejor manera en los ámbitos que nos corresponda, hay un componente de eso también que es de carácter comunitario. Y es por eso que el aprendizaje no puede estar lejos de aquellas actividades que permitan poder hacer ejercicios conjuntos. Quizás un primer nivel de comprensión puede ser el compartir las reflexiones sobre el texto, la identificación conjunta de aquellas ideas centrales, la identificación, ¿no es cierto?, de un personaje, la caracterización del mismo. Tantas maneras que hay hoy día de poder, ¿no es cierto?, trabajar de manera colaborativa en un primer momento, ¿no es cierto?, para luego enfrentarnos al desafío de manera individual. Yo pensaba, ¿no?, si a veces los propios escritores, los premios Nobel, no sé si se recuerdan, ¿no es cierto?, esa frase de García Márquez, ¿no es cierto?, el temor o el terror a la página en blanco. Imagínense, ¿no es cierto?, alguien que tiene la experiencia que puede haber tenido un premio Nobel como García Márquez. Imagínense la experiencia de un niño, ¿no?, ante la página en blanco cuando uno pide una escritura, cuando muchas veces ni siquiera hay, ¿no es cierto?, una contextualización respecto de la tarea que hay que desarrollar. Y por eso que es tan importante también el proceso evaluativo, que está asociado precisamente también al ejercicio de colaboración que los estudiantes pueden tener, ¿no? De qué manera los estudiantes conocen previamente cuáles son las condiciones de esa evaluación. Por eso que es importante entonces, desde mi punto de vista, que cualquier enfoque metodológico, cualquier esfuerzo que hagamos, ¿no es cierto?, por potenciar, ¿no es cierto?, o promover más bien distintas iniciativas, estas tengan siempre un componente que es de carácter colaborativo. Es fundamental, ¿no es cierto?, para que ese aprendizaje no quede únicamente, ¿no es cierto?, en el camino de lo individual. Aquí mi mejor recuerdo es el que tiene relación, vuelvo con la escritura, yo nunca siempre hacía yo los dos ejercicios conjuntos, era la revisión, ¿no es cierto?, cruzada de los textos escritos, ¿no es cierto?, uno teniendo una buena rúbrica, un estudiante, un compañero, efectivamente, no solo puede evaluar a otros, sino que también puede reconocer sus propias, ¿no es cierto?, falencias en el desarrollo de la escritura cuando puede evaluar el trabajo de otro, ¿no? En el caso de la comprensión podría darse algo también similar respecto de cómo el otro comprende, qué preguntas haría, de qué manera, ¿no es cierto?, puede dar cuenta de que esa lectura ha sido completa. Número 4. Enseñar implica reconocernos, en este caso, profesores y profesoras, como aprendices y también como mediadores. Ya decía, no resulta hoy día tan confortable ser profesor o profesora o educadora, ¿no es cierto? Los niños, niñas, jóvenes tienen cada vez mayores complejidades, la sociedad en su conjunto está cada vez más compleja, llenas de incertidumbre. Hoy día estamos enfrentando, ¿no es cierto?, fenómenos bien complejos, también asociados a la violencia, que no son de ahora, ¿no?, y que probablemente se agudizan con la pandemia. Y esas dificultades hoy día las tenemos instaladas al interior de las salas de clase, las maneras de resolver los conflictos. Cada vez se hace más compleja, ¿no? Y esta demanda pesa sobre nosotros, sobre profesores y profesoras, porque de alguna manera pareciera que todos los males de la sociedad estuvieran ahí y tuviéramos que resolver, ¿no?, la obesidad infantil, tenemos que resolver las vacunas, tenemos que resolver tantas cosas. Todo ese peso, ¿no?, que es tan importante, a veces nos provoca angustia y desazón. Sin embargo, yo quería hoy día decir que instancias como esta, ¿no?, en donde nos juntamos profesores y profesoras, educadores, a dialogar respecto, ¿no es cierto?, de los enfoques, de la metodología, de cómo, ¿no es cierto?, reactivamos el sistema educativo con foco en habilidades basales como el leer, el escribir, ¿no es cierto?, es un signo de esperanza, efectivamente, ¿no? Pero ese signo de esperanza no puede ser, y vuelvo a repetir esto, es muy importante, volviendo a hacer aquello que hacíamos antes. Tenemos que recuperar cifras prepandémicas en términos, ¿no es cierto?, de asistencia, por ejemplo. Eso es una buena. Pero no podemos recuperar necesariamente aquellas prácticas que no aportaban necesariamente al desarrollo de ese aprendizaje que todos buscamos, ¿no? Y hoy día tenemos muchas posibilidades. Una de ellas tiene relación con la aprobación que nos ha dado el Consejo Nacional de Educación de continuar con la priorización curricular durante 3 años más, con un mismo plan de estudio, lo que permite, ¿no es cierto?, si yo lo pongo en sencillo,
menos objetivos con el mismo tiempo, ¿no? Esa es una garantía que hoy día tenemos precisamente para hacer innovación, para probar metodologías nuevas, para probar maneras, enfoques de poder hacerlo. Eso es un gran aliciente hoy día, ¿no? Que perfectamente podemos, ¿no es cierto?, utilizar para la mejora de nuestras prácticas. De la misma manera, con las dificultades que ha enfrentado la Ley 20.903, que es la Ley de Desarrollo Profesional Docente, sabemos que sostenedores y sostenedoras muchas veces hacen esfuerzos por efectivamente contar con los tiempos disponibles para lo que llamábamos la reflexión pedagógica, pero hoy día, ¿no es cierto?, ese es el tiempo no lectivo que nos permite precisamente hacer estos diseños, preparar esos diseños. Y de esta manera ir acercándonos en la metodología y en el enfoque a aquello que buscamos, ¿no es cierto?, que son estas habilidades del siglo XXI. Este cuestionamiento sobre lo metodológico hoy día es muy importante, ¿no?, especialmente considerando con lo que contamos como currículum. En este ejercicio es donde yo digo que profesores y profesoras debemos reconocernos como aprendices, ¿no?, como profesionales que estamos abiertos y abiertas a poder probar contenidos nuevos. Si hoy día hay algo, ¿no es cierto?, de lo que se va a presentar o de lo que se está trabajando que les parezca interesante, recogerlo, llevarlo a la sala de clases, probarlo, ver que otro lo mire, compartirlo y de esa manera, ¿no es cierto?, poder evaluar y decir, bueno, este es un buen ejercicio que me permite llegar a donde creo que tengo que llegar, ¿no es cierto?, que es a la comprensión de parte de mis estudiantes de un determinado texto. Los enfoques, las metodologías, ¿no es cierto?, no son doctrinas en ningún caso, y yo creo que ahí es importante, ¿no es cierto?, que el papel efectivamente de aprendices es ese, ¿no?, el de poder cuestionarnos aquello que en el fondo estamos realizando precisamente para que dé buenos resultados. Esa es la combinación, ¿no?, del componente de oficio que tiene nuestra profesión, que es muy interesante, ¿no es cierto?, que es como la del artesano que va generando, ¿no es cierto?, las mejores condiciones. Si lo queremos poner en otro registro, ¿no?, ese es el desarrollo, ¿no es cierto?, de una profesión que crea conocimiento, que crea episteme, para que lo pongamos así en los papers, ¿no?, que somos creadores del conocimiento y de la epistemología, ¿no? Somos creadores de conocimiento, es importante y esto es significativo. No por vanidad lo digo, ¿no?, pero quizás durante cuánto tiempo no había habido un ministro profesor, no necesariamente porque tenga que ver conmigo, ¿no?, si probablemente nuestro gobierno hubiese puesto también quizás a otro profesor o profesora, pero lo importante que tiene eso es que el lenguaje, la conversación que tenemos que hacer es la de los profesores y profesoras. Somos nosotros quienes día a día estamos dentro de las aulas y podemos efectivamente crear conocimiento, distribuir conocimiento, formarnos entre nosotros, porque tenemos la evidencia en la medida, ¿no es cierto?, en que registramos cada una de nuestras experiencias. Todo eso necesita ciertamente una base o de un componente teórico importante, pero profesores y profesoras no somos, y esto es bien importante, esto es un giro, no actual, es un giro que se ha venido dando naturalmente desde los 90 en adelante, de que no somos solo únicamente ejecutores. Yo solo quiero recordar, yo partí haciendo clase el año 2000, me recibí, yo creo, claro, el 2000 me recibí. Probablemente veo a la gente toda muy joven, ¿no? Pero en los 90 había así unos manuales docentes de Mare Nostrum. ¿Saben qué significaba eso? Los profes no sabemos, por lo tanto necesitamos la instrucción completa, completísima, de pe a pa. Eso lo hemos ido cambiando, sin duda alguna. En los últimos años hemos podido, ¿no es cierto?, ir demostrando que profesores y profesoras somos profesionales y que podemos tomar decisiones respecto de aquello que hacemos. Y yo creo que no hay nada más importante, y por eso hacía la referencia respecto de este ministerio hoy día, porque mi mensaje ha sido muy claro respecto de la confianza que se traduce en ejercicios de autonomía importantes, la priorización curricular, la posibilidad de contar con los tiempos adecuados, no lectivos, son una manifestación muy clara respecto de que la confianza de este ministro en los profesores y profesoras, sus colegas, es total respecto de la toma de decisiones al momento, ¿no es cierto?, de la implementación, del diseño de la enseñanza y de la implementación también de la enseñanza. Eso no significa que pensemos en que políticas centralizadas, universales, que promueve el Ministerio de Educación, o incluso el aporte que nos hacen las universidades y la asistencia técnica educativa, la podemos dejar de lado. Al revés, tenemos que aprovechar esa experiencia. Pero la toma de decisiones final es una decisión que se toma al interior de la escuela y de las salas de clases, ¿no? Ahí el papel fundamental. No es la materia de este seminario, probablemente lo podemos hacer, es el de los liderazgos intermedios que ejercen sostenedores y sostenedoras,
que tienen que ser los facilitadores más importantes respecto de que los profesores tengamos la oportunidad de poder hacer estas reflexiones. Ahí, ¿no es cierto?, la idea de que somos aprendices. La segunda idea, ¿no es cierto?, de este mismo punto 4 es que somos mediadores. Y la mediación, ¿no es cierto?, que también está asociada a la toma de decisiones, que se hace en el diseño y la planificación de la enseñanza, pero también la podemos hacer, ¿no es cierto?, de manera a veces introspectiva, ¿no? Cuando estamos haciendo una clase, tenemos que tomar una decisión respecto de un hecho que está ocurriendo o de una situación que pasa, ¿no es cierto?, nos hace pensar que, y esto obviamente relacionado con la materia de este seminario, es que no solamente existe hoy día, yo puse así, ¿no?, tiza y pizarrón, sino que también, ¿no es cierto?, otros elementos que permiten, ¿no es cierto?, la motivación. En esa mediación es importante también que no nos casemos con nuestras ideas y que probablemente tenemos que ser muy abiertos a hacer combinaciones. Hay elementos, ¿no es cierto?, la gran discusión, al menos cuando yo estudiaba y después mis primeros años de profesión, era si éramos más constructivistas o conductistas, no sé qué, yo creo que esa disyuntiva quedó atrás, ¿no? Pero cuando hacemos opciones, ¿no?, podemos, en ese ejercicio de mediación, que es una mediación crítica, obviamente, podemos decir, no solo hay una manera de poder acercar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes al conocimiento, a la plenitud del aprendizaje. Tiza y pizarrón, pero también tiras cómicas, también fragmentos de películas, también a veces ABP, no todos los días, ni para todos los contenidos ABP, no todos los estudiantes están interesados en todo. A todos nosotros no nos gusta todo, ¿no? De la misma manera a los estudiantes tampoco les interesan todos los temas ni todas las materias. Entonces, mientras más variable sea, ese ejercicio de mediación es mucho más interesante. Probar permanentemente. Y a partir de ese probar, construir ese cuerpo epistemológico para honrar, ¿no es cierto?, a la investigación que está basado en la experiencia, va a permitir mejorar el ejercicio de nosotros como profesores, aprendices y mediadores. No quisiera terminar este punto sin antes decir la importancia que tiene también la selección de los materiales, de los enfoques, de las metodologías, lo significativo que puede ser para nosotros como profesores, ¿no? La selección de un material implica también un cierto entusiasmo de parte nuestra, cuando los estudiantes reconocen que nosotros sentimos pasión por un tema, por un texto, por una manera, ¿no es cierto?, de poder acercarse o aproximarse a un conocimiento. Los estudiantes, independiente de la edad que ellos tengan, lo advierten, ¿no? Un estudiante sabe muy bien cuando uno está envuelto de alguna manera, ¿no es cierto?, en esta cosa interna que es la vocación, en aquello que está comprometido, ¿no? Y que esto no es solo pasión, esto es una pasión ordenada, porque obviamente hemos dicho que vamos a tener diseños de enseñanza. Pero eso los estudiantes lo advierten, por lo tanto tiene que ser también fundamental el hecho de que para los profesores y profesoras sea significativo aquello que estamos tratando, el material que estamos usando, lo que estamos reconociendo. En esa conexión se da la emoción. En esa conexión con los estudiantes, que está basada, perdón, en la emoción, es donde efectivamente los estudiantes van a poder advertir que nosotros estamos comprometidos con su aprendizaje. Esa es la manera, ¿no?, en que se demuestra el cariño, de alguna manera, con nuestros estudiantes, ¿no?, en la preparación de la enseñanza, en la manera en que nos acercamos, en la manera en que presentamos los materiales, ¿no? Y eso no significa ni ser amigos de los estudiantes, ni tener particular afecto necesariamente por alguno u otro, ¿no?, o por todo, sino que el cariño se manifiesta en eso, ¿no?, en la preocupación, en la pasión con la que uno, ¿no es cierto?, transmite las tareas que hay que desarrollar. Bueno, finalmente, de estos 4 puntos, ¿no?, que son quizá una reflexión que me gustaría haber a lo mejor estado más tiempo, ¿no?, y compartir más cosas. Yo creo que los profesores tenemos mucha experiencia que vamos acumulando y que podemos ir compartiendo en la medida en que la registramos, ¿no? Que esta reflexión, yo diría que nos permite pensar, ¿no es cierto?, el seminario, ¿no?, y esta reflexión que yo hago en torno a un paraguas, ¿no?, que sería el de la reactivación educativa. Si ustedes están hoy día aquí, probablemente a lo mejor lo hubiesen hecho igual este seminario si hubiéramos estado en una situación normal, pero sabemos que para Aptus, por un Chile que lee, para tantas otras organizaciones que hemos visto que de manera muy desinteresada y generosa han colaborado con la tarea que tiene el Ministerio hoy día de reactivar los aprendizajes, sabemos que hay una tarea conjunta, una tarea común, ¿no? Y es por eso que
quería reconocer yo el papel que han cumplido todas estas organizaciones en apoyo, ¿no? Para poder hacer ver a las familias, en primer lugar, la importancia de asistir a las escuelas todos los días. Hemos compartido algunos resultados, algunos críticamente, me parece poco generoso, han dicho que 4 puntos es poco. La verdad es que en Chile 4 puntos no es poco. Subir de 85 a 89%, acercándonos a cifras prepandémicas que son del 92%, lamentablemente Chile nunca ha tenido más, ya son un tremendo avance, ¿no? Efectivamente. Y eso ha sido gracias a la colaboración, porque el Ministerio tiene un alcance reducido, ¿no? Y es el que la prensa muchas veces le quiere dar, los programas de televisión, así nos despleguemos intensamente. Entonces, cada colaboración que han hoy día ustedes, ¿no es cierto?, hecho con nosotros para poder hacer ver a las familias la importancia que tiene asistir todos los días a la clase es un gran avance. Y tenemos que reconocer entonces que esta tarea no es una tarea únicamente del Ministerio de Educación, esta es una tarea del país, es una tarea conjunta. Quizás la peor consecuencia del distanciamiento de las salas de clase es que, especialmente con los niños más pequeños de la educación parvularia, la idea de que la escuela no es importante o que faltar un día no pareciera ser tan jodido, ¿no es cierto? La verdad es que quedó medio instalado. Y esto no se instala únicamente, para decirlo así, de acuerdo a los datos que tenemos, en los sectores más vulnerables, sino que diría yo que en un grupo importante de la población. Los 50.529 estudiantes desescolarizados el año 21-22, que son las cifras que yo di a conocer, el 26% de ellos estaban inscritos e inscritas para rendir exámenes libres. Y hemos vuelto a ver nuevamente a nuestras secretarías ministeriales en cada región con personas que no están buscando matrícula, que están buscando inscribir a sus hijos en exámenes libres. Y a veces yo veo con un poquito de espanto cómo los diarios, ¿no es cierto?, muestran el homeschool, muestran, ¿no es cierto?, hoy la maravilla del homeschool, 4 familias se juntaron dentro del condominio no sé qué o de cualquier sector y contrataron un grupo de profesores. Y entonces vamos a tener que hacer una discusión país, a lo mejor no me va a tocar a mí, le va a tocar a los ministros o ministras que vengan, ¿no? La discusión en torno a cómo hacemos que esto se formalice, porque la verdad es que si vamos a seguir avanzando con eso sin tener una regulación adecuada. Por eso que, mientras no tengamos eso, el mensaje que yo quiero dejar como autoridad, ¿no es cierto?, de la cartera es: la educación es, hasta el momento, mientras no tengamos esa discusión país, presencial. Necesitamos a los niños y niñas en las salas de clase. Hemos hecho esfuerzos importantes con adecuaciones administrativas, con arrendamientos de espacio, con instalación de soluciones modulares que no nos dejan muy contentos para que aumente la matrícula. 0,53% aumentó la matrícula entre el año 22 y el año 23. Este año hay más de 200.000 niños nuevos en nuestras salas de clase. Nuevos. No nacieron 200.000 niños. Se entiende a dónde vienen, ¿no? Y por lo tanto, el desafío que tiene nuestro sistema educativo es importante, cada vez, ¿no es cierto?, mayor. Hoy día tenemos entonces que este mensaje de la reactivación, de la asistencia a clase, de participar activamente, tiene que ser, ojalá, cada vez, ¿no es cierto?, más importante. Y lo segundo, que siempre, ya lo señalé en uno de los puntos, pero me parece importante también reiterarlo. Yo diría que durante la pandemia nosotros comprobamos algo que es bien importante, ¿no? Y es que los profesores y profesoras, los equipos directivos son esenciales para implementar cualquier política educativa, ¿no? Es ahí, en el espacio de la sala de clase, es el espacio de la comunidad escolar, en donde se resuelven los problemas más inmediatos. Cuando nos preguntan por la deserción escolar, todas las experiencias, el otro día en el Consejo de Reactivación escuchábamos a Pedro Larraín de Belén Educa, y la actividad es una actividad focalizada, no es el ministro diciendo solamente, ni el ministro llamando por teléfono, ni los CEREMIS, ni ustedes, ni nadie. Es la propia escuela la que tiene que diseñar sus mecanismos para poder hacer volver a los estudiantes que día a día faltan, y eso será, ¿no es cierto?, que los inspectores llamarán, ¿no es cierto?, después del recreo. O sea, todas esas acciones, ¿no es cierto?, que se desarrollan, no solo ahí, hemos visto también otros ejemplos, como la alcaldesa Pizarro en La Pintana, o del servicio local, en todos los tipos de sostenedores hoy día tenemos la posibilidad de decir que hay experiencias muy positivas, ¿no?, de cómo podemos hacer volver a los estudiantes a clase. Entonces, es fundamental para esta reactivación, ¿no es cierto?, el mensaje unido, ¿no?, que tengamos todos y todas respecto de la importancia de volver a clase y de volver todos los días. Y lo segundo, a propósito de la idea que planteaba, la confianza en los profesores, en las profesoras y en los equipos directivos, de que son los responsables, ¿no es cierto?, pero verdaderamente, ¿no?, cuando uno pone una cuota de responsabilidad y pone ahí la tarea, también entrega confianza respecto de las decisiones que se toman sobre la organización de los tiempos, sobre los diseños metodológicos, sobre, ¿no es cierto?, la manera en que se van a enfrentar cada uno de estos grandes desafíos que tenemos por delante.
Sin más, a lo mejor me alargué un poquito, pero tenía muchas ganas. Gracias, Susana, ¿no es cierto?, por convidarme. Y me parecía importante estar aquí precisamente porque sé que esta es una conversación que muchas veces no se da y que es la conversación entre profesores, entre profesoras, entre educadores, ¿no? Que finalmente quienes estamos día a día en la trinchera. Muchas gracias y un abrazo para todos.